Bueno, reciban un cordial saludo, apreciados estudiantes, a la réplica de la sesión 2, métodos para probar la validez de un argumento. El objetivo de este encuentro de B-Learning es motivar al estudiante en miras de que pueda introducirse en los temas, que pueda estudiar por sí mismo, que pueda ir a ese entorno de aprendizaje en cada una de las unidades y pueda revisar ese material que está diseñado para todos ustedes, que no se conformen con solo entrar a un encuentro como tal, sino que empiecen a crear ese hábito de aprender a aprender, porque el éxito en la educación virtual radica en que el estudiante pues le tome amor a sus cursos, se ha comprometido con cada uno de esos créditos que el estudiante inscribe en miras de que ustedes puedan ser unos muy buenos profesionales el día de mañana. A pesar de las dificultades que se presentan día a día, recuerden que la educación es el camino, que nosotros no nos llevamos nada material. El día que partamos de esta vida, se puede decir, nos llevamos esa gratificación, nuestros títulos, lo buenos seres humanos que seamos con las personas. Entonces, tratemos de hacer lo mejor posible, tratemos de aprovechar el tiempo. Yo sé que estudiar virtualmente no es tan fácil, pero últimamente el tiempo se ha vuelto el valor más apetecido, digamos, más valorado. Entonces es una modalidad que nos permite valorar nuestro tiempo, nos permite hacer otras actividades y es una gran oportunidad. Yo les invito a que estamos a tiempo de hacer un muy buen semestre. Esa tarea 1, si no la entregaron, escríbanle a su tutor, muéstrenle actitud de que realmente quieren hacer las cosas, no se dejen convencer de que comprando una actividad pueden hacer una mejor decisión. A veces 30,000, 50,000 pesos los pueden tener a la mano, pero se están engañando ustedes mismos de perder esa gratificación y esa ética con ustedes mismos de hacer su actividad. Entonces, el objetivo de esta sesión de B-Learning es motivarlos a ustedes para el aprendizaje de ese métodos para probar la validez de los argumentos, evidenciar el porqué y el para qué de la lógica matemática y realizar, pues, al final una actividad interactiva que corresponde a esta tarea, que no va a ser calificable porque ustedes ya tienen sus 20 puntos, pero que sí les permite entrenarse para ese examen final, la prueba objetiva cerrada. Recuerden que su tarea 1, el curso completo tiene una ponderación de 500 puntos, para los que no lo tengan claro. El curso se aprueba con 300 puntos. Esta asistencia a sesiones B-Learning a ustedes les da 50 puntos sobre esos 500 puntos. ¿De qué manera? 20 puntos para la sesión 1, 20 puntos para la sesión 2 y 10 puntos para la sesión 3. Entonces, si el estudiante completa sus 50 puntos, pues está garantizando un mejor rendimiento académico, no un mejor y contribuyendo a un mejor aprendizaje, ¿cierto? Porque está comprobado que el estudiante que ingresa a las sesiones de B-Learning tiene un mejor desempeño. Entonces, yo sí los motivo a que aprovechen en cada uno de sus cursos de primera matrícula, a que hagan la inscripción. Eso es algo importante. Bueno, vamos a ver este video rápidamente, me confirman si lo escuchan. No le pude dar play. Señora. Bienvenidos, apreciados estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático, a la sesión 2 de B-Learning, métodos para probar la validez de un argumento. La directora Carolina Castaño, los directores de apoyo y la red de tutores les dan una cordial bienvenida a esta sesión y debe ser una sesión de motivación para abordar el tema. Aquí no se va a fundamentar totalmente, esperamos que puedan usar todos los recursos que se encuentran en el entorno de aprendizaje diseñados para ustedes, tanto OVAS como OVIS, y la idea es motivarles a que tengan una idea general del tema. La recomendación especial, o no olviden que esta sesión tiene 20 puntos, que deben colocar su nombre, su número de cédula y todos sus datos de tutor y centro de la mejor manera para que esos puntos sean asignados por estable dentro del hoyo. Muchas bendiciones para todos.
Las tablas de verdad son una representación gráfica de una proposición lógica. Estas tablas permiten verificar si una proposición es verdadera o falsa. Las leyes de inferencia son reglas que se utilizan para deducir conclusiones lógicas a partir de proposiciones previamente conocidas. Las tablas de verdad se pueden usar para verificar si una proposición matemática es verdadera o falsa. Esto se logra combinando las proposiciones para formar una tabla de verdad. También se pueden usar para demostrar proposiciones matemáticas mediante la construcción de una tabla que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la programación, las tablas de verdad pueden usarse para verificar si una instrucción de programación es correcta o incorrecta. También se pueden usar para demostrar proposiciones de programación. Esto se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. En la ingeniería se puede usar para verificar si una proposición de ingeniería es verdadera o falsa. Se logra mediante la construcción de una tabla de verdad que muestre los resultados de todas las posibles combinaciones de valores de la proposición. También se puede usar para demostrar todo tipo de proposiciones en ingeniería. En el análisis de datos se pueden usar para deducir conclusiones lógicas a partir de datos previamente conocidos. Las leyes de inferencia también se pueden usar para demostrar proposiciones de análisis de datos. Se logra mediante el uso de reglas de inferencia para deducir la verdad o la falsedad de una proposición a partir de los datos. Si todas las reglas conducen a una conclusión verdadera, entonces la proposición es verdadera. Listo. Entonces, a grosso modo nos queda claro que este tema tiene aplicación en muchas áreas, ¿cierto? Les hablaban todo el tiempo de tablas de verdad, de leyes de inferencia, y para todo ello es importante que tengamos claro todo lo que es concerniente a los conectores lógicos, cómo se construyen estas tablas, cómo se manejan las leyes de inferencia. Entonces, estos son los 3 temas que ustedes van a manejar en esta unidad: conectores lógicos, cuál es su tabla de cada uno de los conectores para que puedan fusionar en un lenguaje. Van a manejar concepto del lenguaje natural, del lenguaje simbólico, y van a manejar los conceptos de leyes de inferencia. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, por favor? Lo cerramos. Listo. Entonces, es importante que conozcamos los conectores lógicos. ¿Los pueden observar esta tabla que les estoy mostrando? Sí, señora. Listo. Entonces, el primer concepto importante que debemos fundamentar y que no se nos va a olvidar es que una proposición es un lenguaje natural que nosotros usamos a diario, que tiene un sujeto, que tiene un verbo y que tiene un predicado. Si yo digo auxilio, ¿es una proposición? No, ¿cierto? Para hacer proposición debe tener un sujeto, un verbo y un predicado. Entonces, una proposición puede tener un grado de verdad tanto verdadero como falso. O sea, esa es otra característica. Hay 2 tipos de proposiciones: la proposición simple y la proposición compuesta. La proposición simple es así como hablamos. Los estudiantes de la UNAD son interactivos. ¿Listo? Tenemos un sujeto, tenemos un verbo, tenemos un predicado. Cuando hablamos de una proposición compuesta o molecular, nosotros tenemos una proposición en la que enlazamos con uno de estos conectores. Por ello, es importante que nosotros conozcamos los conectores lógicos. Nada de esto se lo deben aprender de memoria. Ustedes, el director les compartió un enlace Padlet donde están todas las tablas. ¿Me confirman si es así? Sí, señora. Listo. Donde están todas las tablas, lo que es los conectores lógicos, las leyes de inferencia, todo el material que ustedes van a usar en el desarrollo de su unidad. Entonces, ¿qué es importante que nosotros
tengamos una conceptualización. Si todos ustedes vienen, bueno, no todos, pero la mayoría vienen desde su ciencia, desde sus cursos básicos, a veces no tenemos buenos profesores del área de matemáticas que relacionan el comportamiento del estudiante con el área y finalmente terminan diciéndoles que son malos. Mire, yo les digo, hagan un reseteo. Todos podemos ser buenos para lo que nosotros nos propongamos. Siempre lo que importa es la actitud y el ánimo que nosotros le coloquemos a nuestros objetivos, a nuestras metas. En este caso, las matemáticas son ciencias exactas, la física, la química son ciencias exactas, donde cada uno de nosotros aplicamos unos conceptos y obviamente si no tenemos los conceptos, nosotros no vamos a llegar a las respuestas exactas. Entonces, no es que yo sea malo para las matemáticas, sino que realmente no poseo los conceptos o no me familiarizo con ellos o no les dedico el tiempo necesario sencillamente para poder hacer un proceso significativo. Entonces, son 5 conectores, ¿cierto? La negación. ¿En qué consiste negar una proposición? Sencillamente es de cambiarle el valor de verdad. Si yo la tengo verdadera, pues mi tabla la voy a cambiar con falso, y si la tengo falso, con verdadero. Existe el conector lógico de la conjunción. Voy a hacer acá un recorte en miras de que ustedes lo tengan un poco más claro. La conjunción es este sombrerito, ¿cierto? En lenguaje natural tengo ahí, ¿qué significa? Que yo voy a enlazar 2 proposiciones con y, ¿sí? En un lenguaje natural o en un lenguaje simbólico. ¿Cómo se comporta esta tabla? Esta tabla me dice que si yo tengo 2 verdaderas, voy a tener verdadero y en otro caso falso. ¿Está claro el conector conjunción? Me voy con disyunción. Entonces, el símbolo es O. ¿Por qué? Porque tengo 2 opciones. En I estoy uniendo. En O tengo 2 opciones. Y me dice que si mis 2 proposiciones son falsas, es falso. Y en otro caso, verdadero. Yo no me debo aprender nada de memoria. Sencillamente debo aplicar cómo funciona la tabla lógica para cada uno de los conectores. El conector condicional, su símbolo es esta flechita. Esta flechita me indica que aquí hay un antecedente y aquí hay un consecuente. Obviamente son proposiciones. O sea, P, entonces Q. Bueno, algo importante que no les he dicho y que ahorita en un objeto virtual de aprendizaje nos van a indicar es que las proposiciones se denotan con letras minúsculas desde la P en adelante, dependiendo del número de proposiciones. ¿Listo? Otro concepto. Entonces, si yo tengo a P, entonces Q, que esto es un antecedente, si P en lenguaje natural es si P, entonces Q. ¿Cómo funciona? Si yo tengo mi primera proposición verdadera y mi segunda falsa, va a ser falso, en otro caso, verdadero. Ahorita vamos a hacer una tabla de verdad, vamos a aprender cómo se construye la tabla, pues para que ustedes tengan un poco más de claridad. Y por último, el bicondicional, que es doble flechita. ¿Cómo funciona? Si el grado de las 2 proposiciones es el mismo, es verdadero, en otro caso falso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, ¿cierto? Pues hasta ahí está clarito. Bueno, entonces vamos a ir a trabajar este objeto virtual de aprendizaje. Aquí los tenemos, vea. Tenemos la negación, este es el símbolo. Tenemos el esquema, no P, puede ser. Tenemos la conjunción, este es el símbolo, P y Q. La disyunción, P o Q. El condicional, P, entonces Q. Si P, entonces Q. Y el bicondicional, si P, sí, solo sí Q. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ir al repositorio para trabajar este objeto virtual de aprendizaje.
No me abrió, tal vez la página está caída. Es que este fin de semana están migrando las calificaciones de todo el periodo 1601 y parece que la página está caída. Esperemos a ver y si no, pues me toca hacer la explicación a manito. Esperemos un segundo a ver si aquí me abren este navegador porque ha estado toda la mañana en molestias. No, realmente la página no me va a funcionar. Bueno, trabajemos acá con el Padlet del periodo 16.1 y ahí les voy explicando, ¿listo? No pudimos trabajar con el repositorio. Vamos a ver si carga. Aquí tenemos la página abierta. Bueno, aquí me abrió. Entonces hagámoslo directamente. No, definitivamente no. No voy a perder más tiempo. ¿Listo? Entonces hagámoslo desde el Padlet. Me tocó plan B. Bueno, entonces, su ejercicio 1, a ustedes les van a dar una proposición, ¿cierto? Perdón, un lenguaje, 3 proposiciones para que ustedes construyan su lenguaje natural a partir de un lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros les damos, yo suelo darle colorcitos a cada una de las proposiciones. ¿Para qué? Para luego nosotros recorrer este lenguaje simbólico. Pero si yo no conozco mis conectores lógicos, obviamente yo no voy a construir el lenguaje simbólico. Si yo no sé que esto es sí, entonces, si yo no sé que esto es y, que esto es sí, solo sí, que esto es o y que esto es no, pues obviamente no lo voy a lograr, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos nuestra proposición P. La educación a distancia exige mayor responsabilidad que la educación presencial, ¿cierto? La pegamos. No estamos agregando ninguna palabra más. Colocamos el conector sí y conectamos el conector entonces. Ahora sigue Q. ¿Quién es Q? La UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. Listo. ¿Qué sigue? El I lo colocamos a Q de nuevo, la copiamos, la pegamos, y la UNAD tiene una plataforma con 3 entornos que facilitan el aprendizaje. ¿Qué conector sigue? Sí, solo sí, me voy con mi proposición R, lo coloco así en colores, en miras de, pues, que yo no me vaya a equivocar, coloco mi conector O, que es el que sigue, luego niego mi proposición R, ¿cierto? O el entorno de aprendizaje no se dispone de la bibliografía suficiente de cada unidad. Y el último que me queda es el I con mi proposición Q. A esto se le conoce como el lenguaje natural, ¿cierto? ¿A partir de qué? A partir de un lenguaje simbólico. Entonces ya tienen 4 conceptos. Primero, ¿qué es una proposición? Segundo, los tipos de proposiciones que pueden ser simples como las obtenemos acá o compuestas como las tenemos acá. Lenguaje simbólico, lenguaje natural. Listo. Ahí les dicen, ¿qué les dicen? Construya la tabla de verdad. Nos vamos con otro concepto que es la tabla de verdad, la tabla manual o la tabla simulada. Vamos a ver cómo se construye la tabla manual, ¿les parece? Bueno, voy a hacerlo con un lenguaje simbólico larguito. Hay una, ¿cómo se dice?
unos pasos específicos. Para nosotros poder saber de cuántas filas se nos va a quedar nuestra tabla, nosotros tenemos que revisar el número de proposiciones que tenemos en nuestro lenguaje simbólico. Y hay una fórmula establecida que estaba en el objeto virtual de aprendizaje, pero pues nos tocó así. Yo igual les envío la grabación del miércoles, que ahí está, ahí manejamos el objeto virtual de aprendizaje, y les envío esta pues en miras de si desean la parte práctica. ¿Listo? Ahí les quedan las dos grabaciones el día de hoy en sus correos. O lo pueden revisar. Recuerden que ustedes están en un equipo de Teams que se llama BeLearning Zona Centro. Ustedes tienen acceso a este equipo. Si ustedes tienen algún tipo de duda, ustedes lo pueden escribir y están todos ahí. Los que no tengan chat, acceso al chat, quiere decir que no están dentro del equipo, entonces deben solicitar invitación. Ustedes hacen clic ahí y hacen invitación. Bueno, voy a revisar el chat porque no sé si me dan el Padlet del 16.2. Ay, chévere, listo. Vamos a trabajar con el Padlet del 16.2. Me parece mejor. Gracias por compartirlo. Vamos a ver si se parece al de nosotros. Pues sí, listo. Entonces, realmente, este es el anexo. Esta es la guía donde a ustedes les dicen todo, les dicen qué ponderación tiene la unidad, cómo deben hacer su aporte en el foro, qué dificultades hay cuando hay plagio. Recordar que hay un ejercicio que tiene video, ¿cierto? Que es el ejercicio 1. Entonces, ustedes en ese ejercicio van a explicar cómo construyen el lenguaje natural, ¿cierto? Cómo construyen ustedes su tabla, lo que vamos a explicar ahorita. Y de una manera muy sencilla. Este tema al principio parece complicado, pero cuando uno tiene la fundamentación es un tema muy bonito y muy sencillo. ¿Listo? Ahí les dicen que al final, después de haber aportado en su foro, deben hacer una entrega formal en el entorno de evaluación y listo. Cerramos acá y viene una plantilla. Mire, está la plantilla para construir y aquí en el anexo 4 están los ejercicios a desarrollar, ¿cierto? El estudiante elige en el foro y estos son los ejercicios a desarrollar. Miren, tenemos 3 proposiciones, nos dan este lenguaje simbólico, construimos la tabla manual, construimos la tabla simulada y definimos qué tipo de tabla es. Ahorita les voy a explicar eso. Listo. Y aquí vamos a ir trabajando si tenemos... recuerden que la introducción de ese video lleva una presentación en inglés, ¿cierto? Entonces, una presentación sencillita. Aquí les muestran un modelo. Esto es como para motivarles a ustedes desde primeras matrículas, que es importante que empecemos a hacer esos pinitos. Instalan su Arduino, su Duolingo, instalan alguna aplicación en su celular y empiezan a trabajar en miras de que cuando ustedes lleven a su final de matrícula, pues ustedes van a tener un mejor desempeño como tal. Bueno, aquí no hay ejercicios de apoyo para acá. Creo que solo colocó bueno, las ayudas, no hay ejercicios de apoyo. En el mío sí. Si quiere yo se los copio y se los pego y ahí se pueden guiar, ¿qué lo hice? Es que tengo tantos, porque en unos funciona una cosa, en otros funciona otra y en otro otra. Ahí me disculparán. Voy a copiarles en el chat, pues si lo quieren revisar también les puede servir. Yo me perdí en mi reunión acá. Ahí hay ejercicios
ejemplo para cada uno, ¿listo? Bueno, entonces continuamos. Voy a continuar en el mío porque tiene más cositas. ¿Listo? Estábamos acá. Lo dejo acá, pero vamos a construir la tabla. Entonces, en base a eso, tenemos que la tabla, el número de filas, es importante que ustedes tengan claro que estos son columnas y que las filas son estas, las horizontales. El número de filas depende del número de proposiciones que tenga mi lenguaje simbólico, no con las negaciones, sino las proposiciones como tal. Acá vemos que tiene 3 proposiciones, entonces esto va a ser 2 elevado a la 3, eso es igual a 8. Si fuera 4 proposiciones, 2 elevado a la 4 sería 16. Si fueran 5 proposiciones, 2 elevado a la 5 serían 32. ¿Cómo construimos esa gráfica, esa tabla? Entonces acá nos vamos a dar cuenta que como es 2 elevado a la 3 son 8, las primeras 4 son verdaderas y las otras 4 son falsas. Esa es la dinámica. Si es 2 elevado a la 4 son 16, las primeras 8 son verdaderas, las otras 8 son falsas. Para la otra proposición es la mitad de esto, entonces 2 verdaderas, 2 falsas. 2 verdaderas, 2 falsas. Y aquí es una verdadera, una falsa, y así sucesivamente. ¿No? ¿Hasta ahí alguna duda? Tutora, una pregunta, ¿siempre se Dime. comienzan con las verdaderas? Sí, siempre se construye de esa manera, por eso son los pasos. Perdón, se me olvidaba algo importante. Para construir las columnas, el primer paso es colocar las proposiciones. ¿Listo? Luego sigue las negaciones que encontremos en nuestro lenguaje simbólico. Luego sigue cada una de las premisas. ¿Cuáles son las premisas? Las que están en paréntesis. Entonces, veamos que este es el lenguaje simbólico completo. Entonces, vamos primero, hacemos P, entonces Q. Luego, lo que está separado en conjunción, hacemos Q, sí, solo si R. Luego, no R y Q. Luego procedemos al paréntesis más grande, que es este P, entonces Q y Q, sí, solo si R. Y finalmente, todo el lenguaje simbólico. Vamos a ir pasito a pasito, pero esa es la dinámica. Primero las proposiciones, luego las negaciones, luego las premisas y luego la operación entre premisas. ¿Hasta ahí alguna duda? Cuéntame. Es que tengo una duda porque es que la preposición que me tocó a mí no tiene R. O sea, tiene No, no P, Q importa. y negación de P. Sí, no importa. Entonces ahí la cuestión es que como la tabla en la que viene con paréntesis aparece la R y ¿cómo cuadro eso? Porque estoy en ese entredicho ahí. No. ¿Cómo así? Dime qué ejercicio es. Me tocó P, V, Q. No. ¿Qué número de ejercicio es? Escogí el, pero ya te digo. El que yo cogí fue el E. El E. Solo son 2 proposiciones. 2 elevado al cuadrado son 4 filas. Está muy sencillo tu ejercicio. Sí, pero yo, o Entonces sea, solo colocas P, Q y no P. Luego P o Q, luego no P, entonces Q. Y al final operas P o Q, lo que te dé. Y vamos viendo aquí según la tabla. ¿Listo? Bueno. ¿Qué es la negación de R? Es cambiarle el valor de verdad a toda mi columna R, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedará? Falso, verdadero y ahí de para abajo todo igual. Ahora voy a trabajar P, entonces Q. Me gusta darle colores para que no me vaya a confundir. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar una tabla de conectores. En este caso me dice que para este conector, que es el condicional, yo debo revisar que mi primera proposición sea verdadera, mi segunda falsa, en ese caso es falso y en otro caso es verdadero.
Entonces, busco primera verdadera, segunda falsa, en ese caso es falso. Busco verdadera, falsa, falso. No tengo más, en otro caso, verdadero. Listo. Ahora me voy con Q, sí, solo sí, R. Le pongo otro colorcito para que yo no me confunda. Ahora, ¿cómo se comporta el bicondicional? Si tienen el mismo grado de verdad, es verdadero. Si tienen grado de verdad diferente, es falso. Entonces, yo veo que acá me tienen el mismo, aquí no, aquí no, aquí sí y aquí sí. En otro grado, falso. Ahora, no R y Q. Entonces, le pongo otro colorcito. Para no confundirme. No R y Q. ¿Cómo funciona la conjunción? Si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro grado falso. Acá no, acá sí. ¿Dónde tengo más verdaderas? Acá y no más. Falso. No me complico revisando nada más porque reviso primero el concepto. Ahora me dice que voy a operar dos premisas. Entonces a esta le pongo un colorcito para no confundirme. Y va a ser con esta. ¿Qué conector aplico? La conjunción, porque están enlazadas con conjunción. Que yo ya sé que si las dos son verdaderas, es verdadera, en otro caso falsa. Esa es la dinámica para construir una tabla. Ese es el concepto, pues ustedes ya después revisan cada uno con su ejercicio y luego la verifican en el primero la verifican en el simulador y luego la construyen en lenguaje natural. Listo, ahora me dice que lo que me dio aquí va en disyunción con no R y Q. Tengo un micrófono abiertico, por favor me lo cierro. En disyunción, si las dos son falsas, es falsa, ¿cierto? Solo tengo un caso, acá tengo otro, acá tengo otro, en otro caso verdadero. ¿Listo? Esa es la dinámica para construir esas tablas. Entonces ya tienen un poco la idea. La idea es que tengan la idea, ¿cierto? Listo. Luego el otro ejercicio, bueno, el simulador. Acá no tienen el enlace del simulador, pero bueno, está el anexo 6, donde ustedes ingresan y les muestra que hay un video de cómo hacerlo. Tengo un micrófono abierto, ¿quién será? ¿Ya me lo cerraron? Ya. Listo. Tengo el simulador y entonces me dice que yo puedo simular cualquier. ¿Qué debo tener? ¿Qué debo tener? O sea, revisar que si yo abro un paréntesis, debo cerrar un paréntesis, que si abro unas llaves, debo cerrar las llaves, que si abro un corchete, la debo cerrar, que esta es mi negación, que esta es la conjunción, que esta es la disyunción, que este es el condicional, el bicondicional, y me da 5 opciones de proposiciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo P, entonces Q, ¿cierto? Cierro paréntesis y tengo Q, sí, solo si R. ¿Qué debía haber hecho acá? Abrir una llave, ¿cierto? Bueno, eso depende del lenguaje. Si yo me quiero devolver uno a uno, borro acá. Y si quiero limpiar, pues borro todo. Entonces yo abriría aquí, P, entonces Q, cierro un paréntesis, coloco otro en disyunción, dependiendo del, estoy dando las opciones.
si, solo si, ere. Cierro este paréntesis, cierro la llave y voy a mi conclusión, donde coloco un paréntesis, no Q, por ejemplo, y ere. Estoy inventándome ahí rápidamente. Generar la tabla, la corto, ¿cierto? Voy con el recortador, la corto, la pego y luego empiezo a construir mi tabla manual con todas mis columnas. En este caso tendría PQ y no Q, luego P, entonces Q, luego aparte Q, sí, solo R, luego no Q y R, y luego operaría esta y finalmente con esta, así como construimos. Ya tienen la idea global. Vamos a ir porque el tema es, falta el tema de leyes de inferencia y se me acaba el tiempo. Listo, entonces, me devuelvo y vamos a ver lo siguiente. Ya estando ese ejercicio, en el segundo ejercicio les dicen aplicación de las reglas de la inferencia lógica. A ustedes les van a dar un lenguaje simbólico, un lenguaje natural. Ustedes van a obtener sus proposiciones y van a obtener el lenguaje simbólico. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan reconocer o diferenciar qué ley de inferencia se aplicó. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros le damos colorcitos a nuestras proposiciones. Les voy a enseñar, pues es una manera sencilla, cada uno revisa como lo quiera hacer. Les cuadro esto porque lo pegué. Una manera que les... bueno, pero primero, pues, conocer que las leyes de inferencia son reglas, ¿cierto? Vamos a ver aquí una tablita. Que las leyes de inferencia son reglas que se establecen. Vamos a ver si me deja abrir este. Para comprobar la validez de un argumento. El concepto que continúa lo deben tener muy claro. ¿Por qué? Porque si no lo tienen, se equivocan. Las leyes de inferencia solo se pueden aplicar cuando el resultado de su tabla, acá, es una tautología. ¿Cuándo es una tautología? Cuando todos los resultados son verdaderos. En ese caso podemos aplicar leyes de inferencia. Si nosotros obtenemos todos los valores falsos, tendríamos una contradicción. Y esta tabla, que es la que obtuvimos, que tenemos algunos verdaderos, algunos falsos, es una contingencia. Entonces, en ese ejercicio 1, ustedes deben clasificar su tabla, si es una tautología, si es una contradicción, si es una contingencia. Para poder aplicar leyes de inferencia, debe ser una tautología. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, en base a eso, acá lo pegué, vamos a separar nuestras proposiciones de nuestros conectores. Entonces, Camila es una líder ambiental de Urabá, que es nuestra proposición P. Ahora me dice, si Camila es una líder de Urabá, ¿es otra proposición o es la misma? Entonces yo le doy el mismo color. Estudia en la Escuela de Ciencias Agrícolas, esa sí es otra proposición. Le doy otro color. Si Camila prefiere concentrarse en los derechos de la mujer, esa ya la tenía. Le doy el mismo color. Entonces, estudia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Esa es otra proposición. Le doy otro color. ¿Cuáles son mis conectores? Los marco en rojo, pues para no confundirme. Ah, no, sí.
Aquí tengo un condicional porque inicia con sí y se enlaza con entonces. Aquí tengo un sí, ¿cierto? Aquí tengo otro entonces. ¿Qué quiere decir? Que yo ya tengo ahí dos condicionales. Bueno, entonces me dice, determine qué ley de inferencia se aplica. Para eso, pues yo le doy el nombre a mis proposiciones. Yo le doy P, ¿cierto? Yo le doy Q. Esta vuelve a ser P. Esta ya es otra. Esta vuelve a ser P. Y esta es otra. Entonces, finalmente, este lenguaje, ¿cómo me queda? Me queda P o Q, ¿cierto? Luego me queda P, entonces R, y luego me queda Q, entonces S. Eso es lo que ustedes deben obtener. Ya una vez ustedes obtengan el lenguaje simbólico a partir del lenguaje natural, saben qué ley de inferencia se está aplicando y van a obtener la conclusión. ¿Cómo lo van a saber? Pues ustedes deben ir a la tabla de leyes de inferencia. ¿Dónde está mi Padlet? Acá. Vamos a explicar las leyes de inferencia. Las leyes de inferencia son reglas, ¿cierto? Que para poderlas aplicar, yo tengo que tener claramente cada una de las premisas que me da la regla. Pero si yo no conozco este conector y no conozco este conector, pues yo no voy a entender el ejercicio. Yo no voy a poder demostrar la validez de un argumento. ¿Cómo lo hago? Si yo entre mis premisas tengo una que tenga un condicional y que tenga otra proposición simple, que sea el antecedente, vea. Modus ponendo pones me dice que si tengo un condicional, pero si yo no sé que eso es un condicional, pues no lo voy a entender. P entonces Q. Y si tengo una proposición simple P, yo puedo concluir mi consecuente que es Q. ¿Cuál es la finalidad? Que a partir de mi lenguaje simbólico, a partir de este lenguaje simbólico, yo pueda aplicar leyes de inferencia y pueda llegar a la conclusión que me da el lenguaje simbólico. En este caso, veamos, tengo una premisa, tengo otra premisa, tengo otra premisa. Debo demostrar esto, que es mi conclusión, a partir de leyes de inferencia. Pero si yo no sé que esto es un antecedente y que esto es un consecuente, que esto es una conclusión, pues todo me va a saber en chino. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, yo debo buscar una ley de inferencia que tenga dos proposiciones en disyunción. Que la primera de ellas sea el antecedente de un condicional y que la segunda de ellas sea el antecedente del otro condicional. Pues me voy a mis reglas, me voy a mis leyes de inferencia. Entonces yo busco donde hay dos proposiciones en disyunción. Aquí en Toledo pones, pero son tres premisas, no me cumple. ¿Me voy al silogismo disyuntivo o me voy a la simplificación disyuntiva? La simplificación disyuntiva, los dos condicionales concluyen a lo mismo y no es el caso porque acá me está concluyendo en proposiciones distintas. Ah, claro, entonces es el silogismo disyuntivo. ¿Qué me concluye? Porque es lo que me van a preguntar. ¿Qué regla se aplica y cuál es la conclusión? Pues sencillamente yo digo, se aplica el silogismo disyuntivo y la conclusión es los dos consecuentes en disyunción, R o S. Sencillamente concluyo los dos consecuentes en disyunción.
¿Pero por qué? Porque la regla me lo dice, yo no me estoy inventando nada. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo punto. El segundo punto, les dan un lenguaje natural. Ustedes deben determinar qué regla está aplicada y deben determinar la conclusión y el lenguaje simbólico. Listo. Nos vamos para el tercer punto. Les dan un lenguaje simbólico y aquí es practicar leyes de inferencia. ¿Qué deben hacer? Simular esta tabla, no les dicen que la hagan manual. ¿Para qué? Para verificar que sea una tautología, para así poder aplicar las leyes de inferencia. En este caso nos dan un lenguaje simbólico. Separamos las premisas. Nosotros ya sabemos que todo lo que esté separado por conjunción, esta será mi premisa 1, esta será mi premisa 2 y esta será mi premisa 3. A esto es a lo que yo debo llegar a demostrar mediante la aplicación de leyes de inferencia. Pero ¿cuáles son esas leyes de inferencia? Entonces ya vimos modus ponendo pones. Modus tollendo tolles me dice que si tengo un condicional y una premisa cualquiera que sea la negación del consecuente, me concluye la negación del antecedente. El silogismo hipotético se aplica para dos condicionales que cumplan que el consecuente es el antecedente del segundo condicional, me concluye el antecedente en condicional con el consecuente del segundo. Nada de eso se lo tienen que aprender, solo tienen que aprender a interpretar las leyes de inferencia en una tabla. ¿Por qué? Pues para el examen final también ustedes van a tener a la mano sus enlaces Padlet para poder resolver sus inquietudes rápidamente. Hay una regla que se conoce como la doble negación, ¿cierto? ¿Qué es la doble negación? Es cambiarle el valor de verdad 2 veces. ¿Listo? La adjunción y simplificación me dice que yo puedo unir dos proposiciones en conjunción. La simplificación me dice que yo puedo separar dos proposiciones. ¿Sí? O sea, yo aplico esta regla y puedo obtener a solo P, o aplico esta regla y puedo obtener a solo Q, que siempre es la primera que se aplica porque si se dan cuenta, todos estos condicionales funcionan con una proposición simple. Entonces, dentro de un lenguaje simbólico, lo pueden hacer. Me disculpan un minuto que tengo que traer el conector que se me va a descargar el portátil. ¿Les parece un minutico? Ya vuelvo. Listo, hasta ahí. ¿Qué preguntas tienen? ¿Cómo les ha parecido? ¿Confuso? ¿No confuso? Bueno. Hola, profe, muy buenos días. ¿Cómo estás? Profe, bien, muchísimas gracias. Pues la verdad, como pues yo me encuentro en mi trabajo, estoy conectado desde el celular, pues sí, pues aún estoy un poco confundido, pues sí me gustaría que... Pero puedes pues, ver la grabación.
más detenidamente, bajas tu archivo, tomas tus ejercicios y empiezas a trabajar. ¿Qué es lo importante? Que ustedes puedan aprovechar el tiempo y puedan colocar sus aportes para que sus tutores hagan el proceso de retroalimentación. Si ustedes hacen aportes con tiempo, ustedes van a entregar una actividad perfecta donde van a obtener 100 puntos. ¿Listo? En todos sus cursos deben acostumbrarse a eso. Está muy bien que hoy hayan entrado, pues porque va una semana a esta actividad, pero no dejarse colgar, por favor, y aprovechar pues las ayudas. Ustedes ya ven que en el entorno de aprendizaje hay unos objetos virtuales de aprendizaje espectaculares, de verdad que para un aprendizaje gamificado, que los pueden aprovechar y que no les demandan más de 10 minutos, 10, 15 minutos. Si cada día ven uno o no sé, o con tan solo uno que vean, pues ustedes pueden entender un poco más porque ahí hay juegos. El grave problema fue que nos cogió la centralización de las calificaciones en el campus y hoy el campus está, pero yo les envío las dos grabaciones, la del miércoles y la de hoy, ¿listo? Para que vean pues cómo lo hacen. Bueno, entonces nos vamos con ya entendieron cuál es la dinámica, sacamos las premisas y vamos a revisar qué conclusiones, qué leyes de inferencia podemos aplicar para poder llegar a la conclusión. Entonces veamos acá. Yo les hablaba, debemos llegar a que tengamos no P, a que tengamos no Q, a que tengamos a R solitas. Aquí tenemos a no R, ¿cierto? Entonces, decirles una única forma de hacerlo, no, porque este es un curso que se llama Pensamiento Lógico Matemático. Todos los estudiantes no lo van a hacer de la misma manera, dependiendo cómo el estudiante lo quiera interpretar bajo las leyes de inferencia. Entonces, miren esta premisa 2, que es Q, entonces R. Y miren esa premisa 3, que es no R. Ustedes se van a sus leyes de inferencia y esa ley se conoce como modus tollendo tollens, que me dice que si yo tengo un condicional y una proposición simple que sea la negación del consecuente, la ley tollendo tollens me concluye la negación del antecedente. En ese caso yo ya tendría una premisa. Bueno, esta es una manera. Vea, aquí les estoy enseñando una manera y el ejemplo les da otra. El ejemplo les dice que aplique el silogismo hipotético entre P1 y P2, que el silogismo concluye el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Van a tener P entonces R, ¿cierto? Y vamos a llegar a lo mismo. Si yo tengo P entonces R y en mi premisa 3 tengo a no R, entonces yo voy a tener a no P. ¿Aplicando qué? Tollendo tollens. Entonces, de una manera o de otra tenemos a no P, de una manera o de otra tenemos a no Q, pero necesitamos adjuntarlas, entonces vamos a aplicar otra ley de inferencia que nos permite unir dos proposiciones y ahí aplicamos la adjunción. Luego nos dice que tenemos en disyunción con R, pero necesito esa R, entonces le aplico una doble negación a esta para que me quede R y finalmente le aplico la ley de inferencia donde yo pueda colocar dos proposiciones en disyunción. Volvemos a nuestra tabla para verificar eso. Vea, yo puedo colocar en adjunción dos proposiciones, P y Q, a partir de PQ. Y puedo colocar en disyunción con la ley de la adición dos proposiciones. Y ya finalmente demuestro mi lenguaje simbólico, mi conclusión. Esa es la dinámica de la... Miren, aquí les muestro este ejercicio. Uno va copiando la regla, pues si lo quieren más claro.
paso a paso, uno va diciendo el nombre de la regla, aplicando simplificación en mi premisa 3, yo puedo elegir cualquiera de las dos, entonces la aplico y voy obteniendo las nuevas premisas P y S. ¿Por qué? Porque separé esta premisa 3, voy a obtener de nuevo una premisa 4, una premisa 5. Luego en esta premisa 6 me dice que tome la proposición 2, que es R, entonces no P, y con esta proposición 4, que es P, pues yo voy a obtener A, no R, aplicando modus tollendo tolles y aplico mi regla. La veo ahí, la recorto, pues para que yo tenga más claridad. Luego me dice que P, entonces Q me va a dar aplicando modus tollendo pones entre esta P1, porque están en disyunción, ¿con quién? Con P6. Entonces, ya es una dinámica para hacer el ejercicio como tal, pero es la estructura en la que ustedes deben desarrollar. Aquí les muestro en el ejercicio que después del silogismo hipotético aplicó tollendo tolles entre 3 y 4. Esta es otra manera. Creo que en la guía les viene un cuadro, ¿cierto? Un cuadro para que ustedes lo hagan de una manera más organizada. Vamos a ver la guía para ustedes. ¿Dónde fue que me compartieron el Padlet de ustedes? Creo que es este, ¿cierto? Entonces, sus ejercicios son los siguientes. Entonces, en este ejercicio 2 les dan, ustedes deben marcar los conectores, deben marcar la regla y definir la ley de inferencia aplicada y el lenguaje simbólico y la conclusión. En el ejercicio 3, a ustedes les dan un lenguaje simbólico y les dan un cuadrito. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 3 de esa manera. El lenguaje simbólico es P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R. Por lo tanto, ¿qué pasa? La conclusión no P y no Q o R. Obtenemos nuestras premisas. Mi premisa 1 va a ser P, entonces Q. Mi premisa 2 va a ser Q, entonces R. Y mi premisa 3 va a ser no R. Entonces, en ese ejercicio 3 es más sencillito porque a ustedes ya les están dando el resultado. Ustedes sencillamente deben revisar qué ley se aplica y entre qué premisas. Entonces, si aquí me dicen P, entonces R, yo ya sé que se aplica el silogismo hipotético. ¿Por qué? Porque me voy a mi tabla y miro qué es la regla que se da entre dos condicionales. Ustedes no ven otra regla que se dé entre dos condicionales. Entonces, yo ya sé que es el silogismo hipotético y que me concluye el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Entonces, aquí solo tengo que aplicar, decir, que es el silogismo hipotético entre quién, entre mi premisa 1, mi premisa 2. Ahora me dice que no P. Entonces, yo ya a partir de este P, entonces R, con mi premisa 3 no R, voy a obtener a no P. Entonces, ¿qué ley de inferencia me dice eso? Yo voy a mi tabla y me dice que si tengo P, entonces R, ¿cierto? Y tengo la negación de R, veamos el tollendo tolles, P, entonces Q, y tengo la negación de Q. Aquí no importa el nombre de la proposición, lo importante es que ustedes interpreten la regla y aquí me va a decir que es la negación de mi antecedente. Entonces, en este caso apliqué modus tollendo tolles entre P4 y P3. Luego me dice, bueno, esta es la misma, luego me dice que debo adjuntarlas, entonces aquí esta no va, porque
me dice que las adjunto, voy y reviso qué ley qué ley me permite unir dos proposiciones. Entonces aquí veo que es la conjunción o la adjunción, se conoce así, adjunción, ¿entre quién? ¿Dónde está Q y dónde está? Aquí es P. No P y no Q, entonces va a ser mi premisa 5 con mi premisa. Bueno, ahí no tengo a Q todavía. Entonces la que borré era espérenme que la metí donde no era. La que borré era, ahí decía Q. ¿Listo? ¿Cómo obtuvimos nosotros? Listo. Entonces aquí es no Q. No era que se repitiera. ¿Cómo obtuvimos a no Q? Siempre es en letras minúsculas, para que no se equivoque. Entonces, a no Q lo obtenemos con la premisa 1, P entonces Q, y con P. ¿Qué regla me dice? Entonces, es modus ponendo ponens. Modus ponendo ponens, ¿entre quién? Entre mi premisa 1 y mi premisa. Espere que aquí tengo que introducir otra. Como yo necesito esa Q, entonces esta es una doble negación. ¿De quién? De mi premisa 6. ¿Cierto? Y ahora sí voy a hacer adjunción entre mi premisa 5 y mi premisa 6. Para finalmente colocar en disyunción, voy a revisar qué regla me permite colocar en disyunción, que es esta. Esta es conjunción. Y aquí le coloco adición. Adición. Aquí uní a mi premisa 7 con la proposición R, que era mi premisa 3. Entonces, esa es la dinámica. La dinámica es que iniciemos la actividad como tal. En el ejercicio 4 a ustedes les dan un compendio de todo lo que aprendieron. Les dan un lenguaje simbólico total y les piden construir las proposiciones en un lenguaje académico. Ustedes las deben generar, sus proposiciones a partir de este lenguaje simbólico. Deben construir su lenguaje natural, deben construir su tabla manual y su tabla simulada para al final, pues, hacer la demostración por la demostración de la validez de un argumento. Entonces, veamos, digamos que vimos esos contextos largos, pero los ejercicios como tal, pues siempre son 2 o 3 pasitos para poder llegar a la conclusión. Entonces, no, el grado de dificultad de los ejercicios no es tan alto como para que generalmente los estudiantes siempre dejan de hacer este pasito. Yo les invito a que no es difícil, sencillamente es aplicar ante sus premisas las leyes de inferencia y llegar a la conclusión
de ese lenguaje simbólico, que por ejemplo en este caso es NOP, sale muy fácil. ¿Listo? Trabajan el modus tollendo ponens, vea, tenemos dos proposiciones en disyunción, una proposición cualquiera que está negando una de ellas, me concluye a Q, y luego la trabajo con esta primera, que me concluye a no P con modus tollendo ponens. La idea es que se puedan familiarizar con las leyes de inferencia, coloquen sus aportes y cada uno de sus tutores pues pueda hacer su proceso, que es el proceso de retroalimentación. No olvidar que en el ejercicio 1 deben hacer una presentación en inglés sencillita, su nombre, ahí vienen los parámetros en la guía, y explicar pues cómo construyen su tabla simulada y su tabla manual, y definir si es una tautología, una contradicción o una contingencia. Entonces ya a partir de eso les voy a compartir el formulario para que ustedes puedan realizar pues ese aprendizaje para saber si hay un aprendizaje en el proceso, y les va a permitir pues familiarizarse con el tipo de preguntas para su examen final. Ahí les estoy compartiendo en el chat. Me confirman si tienen acceso al chat. Profe, yo no tengo acceso al chat. Si no tienes acceso al chat es porque no estás dentro del equipo, pero por favor me escriben inmediatamente al WhatsApp que les envié con el mensaje, que es el 304-1125-508, lo apunto, y yo les envío el enlace al 304. 304 Sí. 1125 508. Ok, te voy a escribir, profe, de otro número, que es que mi celular se me apagó y no estoy en la casa. Entonces te escribo desde este, ¿sí? Ay, por esto. Espérame un segundo que estaba copiando lo que no era. Listo. Entonces lo empezamos a abrir y empezamos a revisar, y bueno, pues si no lo quieren contestar así como tan rápido, pues lo pueden, lo importante es que lo envíen. Un segundo mientras envío este enlace. Porque entonces si no tienen acceso al chat y para la asistencia, bueno, pero debo verificar. Si participaste en la anterior, tranquila, ya no debes. Listo, eso sería en todos. Entonces, ese formulario les va preguntando, es un cuestionario sencillo, donde les pide el nombre, el código, el teléfono, donde se van a familiarizar. Me quedé un momentico sin internet.
Comparto el link de asistencia, por favor, lo diligencian de la mejor manera. El código del curso es 200-611. Mi nombre es Yadimilena Camacho. El grupo es el grupo colaborativo que tienen dentro de Campus, el número que sigue después del código del curso. Profe, disculpe, qué pena una pregunta. ¿Ese ejercicio que sale acá, que se mantiene compartir el link, es calificable? No. O sea, les llega su calificación, pero los 20 puntos ya están ganados. ¿Listo? La idea es que... Gracias, sí, señor. Profe, ¿cómo era el código? Por favor. Profe, qué pena, ¿qué sección es esta, la segunda? Pues listo, eso sería todo. Agradecerles por su compromiso, por asistir, motivarles para que inicien a hacer esta actividad lo más pronto posible. 100 puntos muy importantes. Motivarles a que hagan, tengo el internet muy regular. Profe, ¿qué sesión es esta, la segunda? Es la segunda. Gracias, compañera. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ok. Tengo problemas, me tocó conectarme con los datos, no sé qué pasa con el internet acá.